nosotros trabajamos con Erwin Wurm, que es un escultor, tiene una estética muy surrealista y lo que hace él es, digamos, desautomatizar los elementos cotidianos. Entonces, él suele hacer toda clase de esculturas con objetos cotidianos, pero intervenidos, inclusive también con humanos. Entonces hay una escultura, hay por ejemplo una sección o ¿cómo se dice? Una etapa, pongamos, que son, o una clase de obra de arte, que son las esculturas de 1 minuto. Claro, que son de él, o sea que las empezó a hacer, no se ponía que en los 80 y ahora siguen habiendo, y son exposiciones que son vivas, o sea, dependen de la persona. Entonces, sí. Tiene que acostarse en una cama de naranjas, por ejemplo. O sea, tiene que vos ponerse entras... un objeto entre la pared, o sea, hay Claro, sí. un jabón. Claro, cosas de limpieza, o sea, desautomatizar las cosas de la vida cotidiana. Pero bueno, nosotros a partir de eso nos interesó el tema de cómo incluís al espectador formando parte de la obra de arte, y también esto de desautomatizar las cuestiones de la vida, de lo cotidiano. Entonces, y de la escena. Claro, nosotras lo pasamos a la parte de la escena, como por ejemplo, ¿cómo puede un ruido de un caramelo que es molesto ser la música de la escena, pero no sin saber siéndolo? Claro, por ejemplo, un texto que estábamos seguros que nadie iba a saber leer. Alemán. Y además es muy interesante. Claro, porque también la idea con respecto al texto tenía que ver cómo para nosotros es tan cotidiano el idioma que ni siquiera pensamos que realmente es un medio de comunicación y es la herramienta que nos interconecta, o sea, no sé, todo el tiempo, constantemente. Entonces, bueno, también eso puede ser música y buscamos un texto que justamente creímos que venía del tema, la traducción es: mi vecino me pregunta cómo puedo vivir sin televisión. La respuesta es simple: he leído libros. En mi casa hay una pequeña biblioteca. A menudo compro libros en mercadillos. Muchos libros están en alemán, pero también tengo libros en español y ruso. Para encontrar cualquier libro rápidamente, los ordené por los nombres de los autores. Estoy leyendo un libro de Peter Abrahams, de Sudáfrica. Nada, que podía ir también para lo que estábamos haciendo. Bueno, después también lo difícil que es cuando te toca un concepto tan amplio que quisimos hacer como la libertad, ¿no? Claro. Decir, bueno, posibilidad de hacer lo que quieras, que surge en el momento en el que te dicen eso. Claro, que vas como espectador a un lugar y te dicen hacer lo que quieras. Sí, bueno, claro. Analizamos como ese rol del espectador también, bueno, el tema de las butacas. Móviles. Sí. No lo jugué. Claro, bueno, esa era la idea. Y después, bueno, de la parte de la iluminación, ¿no? Como, bueno, los distintos roles que se dan en una escena, como, bueno, hacerlos ustedes parte y que entre nosotros todos no fuéramos. Nosotros fuéramos las espectadoras. Claro, y nosotras éramos, bueno, las registradoras y del lugar, claro. Y también estábamos con la incertidumbre que para nosotras también de qué va a ser la obra, porque no sabíamos realmente cómo iban a reaccionar ustedes. O sea, en un primer momento habíamos pensado con una cantidad de tiempo determinada, pero también dependía de la gente que componía la obra. Y que se iba a dar. Sí. Si iban a entender todas las cosas que la idea es que no fuera con palabra, con texto, bueno, tú haces esto, entonces no, sino que un lenguaje muy universal que es como cosa icónica, o sea, de imagen, como a eso tenía que apuntar. Y como eso, intentar decir, bueno, percibir cómo cualquier cosa puede como replantearse, reactualizarse y pasar a ser parte, no sé, del espectáculo.